El número atómico es un concepto físico y químico relacionado con la estructura de los átomos de cada elemento. Se trata del número total de protones del núcleo de un determinado átomo. Se representa con la letra Z. El número atómico se utiliza para clasificar los elementos dentro de la tabla periódica. La suma del número atómico Z y el número de neutrones M da el número de masa A de un átomo. Masa atómica. Se le conoce como masa atómica a la masa que posee un átomo, mientras permanece en reposo. En otras palabras, puede decirse que la masa atómica es aquella que surge de la totalidad de la masa y de los protones y neutrones, pertenecientes a un único átomo en estado de reposo. Dentro del sistema internacional de la unidad que permite calcularla y reflejarla, es la masa atómica unificada. Cabe resaltar que las masas atómicas también suelen ser definidas como peso atómico. Sin embargo, esto no es todo acertado debido a que la masa constituye una propiedad del cuerpo y el peso varía de acuerdo a la gravedad. Sobre la masa atómica de los elementos se puede decir que se puede calcular a partir de las masas de diversos isótopos pertenecientes a cada elemento. Símbolos. Los símbolos químicos son abreviaciones o signos que se utilizan para identificar los elementos y compuestos químicos. La mayoría de los símbolos químicos se derivan de las letras griegas del nombre del elemento, principalmente latín. La primera letra del símbolo se escribe en mayúsculas y la segunda, si hay, en minúsculas. El número de oxidación es un número entero que representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado. Es positivo si el átomo pierde electrones o los comparte, y será negativo cuando el átomo gane electrones. Este siempre se pone en números romanos. Los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en la capa de mayor nivel de energía del átomo, siendo estos los responsables de la interacción entre átomos de distintas especies o entre los átomos de una misma. Los electrones en los niveles de energía externos son aquellos que serán utilizados en la formación de compuestos. Estos electrones son los que presentan la facilidad de formar enlaces. Estos enlaces pueden darse de diferente manera, ya sea por intercambio de estos electrones, por compartición de pares entre los átomos en cuestión, o por el tipo de interacción que se presenta en el enlace metálico, que consiste en un traslape de bandas. Según sea el número de estos electrones, será el número de enlaces que puede formar cada átomo con otro u otros. Periodos. La fila horizontal de la tabla periódica son llamadas periodos. El número del nivel energético de un átomo determina el periodo al que pertenece. Cada nivel está dividido en subniveles. Los elementos en el mismo periodo muestran tendencias similares en radioatómico, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. En un periodo el radio atómico normalmente decrece si nos desplazamos hacia la derecha debido a que cada elemento sucesivo añadió protones y electrones, lo que provoca que este último sea arrastrado más cerca del núcleo. En la tabla periódica de los elementos podemos encontrar grupos de elementos que comparten algunas características y que se diferencian de otros más. Al agrupar estos elementos se puede notar que poseen similitudes también en cualidades, como la configuración electrónica similar en los últimos niveles, así como la similitud de propiedades que se repiten entre grupos o entre algunos elementos. La diferencia de metales y no metales. Los metales se denominan así a todos los elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores del calor y la electricidad. Se caracterizan por poseer una alta densidad y por ser sólidos a temperatura ambiente, con la notable excepción del mercurio. Al estar en disolución, sus sales forman iones electropositivos. Según la ciencia de los materiales, un metal es aquel material en el que existe un solapamiento entre la banda de valencia y la banda de conducción en su estructura electrónica. Esto es lo que le da la capacidad de conducir el calor y la electricidad, así como la capacidad de reflejar la luz. Este tipo de materiales reaccionan químicamente con los no metales. En los metales se encuentran los alcalinos y los alcalino-térreos, así como los metales de transición. Los no metales son elementos químicos que no son buenos conductores de la electricidad y el calor. Son débiles y no se pueden estirar ni convertir en láminas. De los 118 elementos conocidos, solo 25 son no metales. Tienen una química muy diversa y suelen ser esenciales para los sistemas biológicos. En el grupo de los no metales encontramos a los halógenos y los gases nobles.
La diferencia entre estos son que los metales son elementos lustrosos de baja electronegatividad y baja energía de ionización, por lo que ceden electrones y difícilmente los ganan. Esta propiedad también les permite ser buenos conductores de electricidad y calor. Los no metales no son lustrosos y son malos conductores del calor y la electricidad. Tienen alta electronegatividad y energía de ionización. Reaccionan con los metales.